estábamos hablando de Operación Masacre, la Sí. novela no ficcional que hace el periodista Rodolfo Walsh, a propósito de los fusilamientos a cargo de la policía bonaerense bajo las órdenes del coronel Aramburu, eh, bajo la ley marcial, ¿no? Que tuve que un poquito cuando estaba repasando Operación Masacre ir a recordar lo que era la ley Ujú. marcial, que es esta atribución que se le da al Estado y a las fuerzas, a las instituciones del Estado, un poquito para hacer lo que se les cante durante un Un momento periodo de tiempo determinado determinado. y acotado, ¿no? Así que se supone que cuando, sobre todo en la guerra, por ejemplo, en la que matar gente está mal, y bueno, en la guerra se aplica la ley Ujú. marcial, está mal, pero bueno, acá estamos en guerra. Claro, hay Entonces, una situación que permite... la hermosa ironía de que está legalizada la muerte en la ley marcial, y bueno, acá durante la época de la dictadura militar estaba amparado legalmente de alguna manera esto. Así que bueno, justo en la noche esta del 56 se aplica la ley marcial y la policía bonaerense empieza a detener legalmente, al principio legalmente, es decir, por órdenes superiores, detienen a una serie de personas, algunas de las cuales sí eran peronistas o revolucionarios, digamos, o andaban en algún sindicato, ¿no? Y demás, y otros sencillamente estaban viendo una película de box en casa de amigos, algunos de estos amigos eran los sindicalistas y demás, algo habrán hecho, dijo Videla, ¿no? Algo habrán hecho. Bueno, los detienen, dos o tres de estos detenidos tenían idea de sospecha de por qué se los había elegido, pero la gran mayoría de ellos no tenía idea de por qué estaban ahí. Pasan toda una noche en la que hizo 1 o 2 grados bajo cero de junio detenidos y finalmente se les dice que se los va a liberar, pero todo, obviamente, después leyéndolo uno dice, bueno, era muy difícil que se los libere, pero ellos sospechan, acá Walsh habla con sobrevivientes o familiares de los que fueron fusilados, e intentaban espiar entre el vendaje que tenían, entre el blindaje del camión donde se los llevaba, el lugar en donde estaban, y los meten en un descampado en José León Suárez y los fusilan. ¿Por qué traigo este tema hoy? Porque una de las conversaciones que tenían ahí los detenidos, que les hacía pensar que no los iban a fusilar, era las armas que habían visto con las que estaba provista la policía bonaerense. Y eran unos fusiles marca Mauser, modelo y marca, que es una firma de armas de Alemania que empezó en 1870 y que después fue, digamos, el arma de vanguardia durante la Primera y Segunda Guerra Ujú. Mundial, incluso en varios países, ¿no? En Francia y en Inglaterra y demás. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, en donde Alemania y sus aliados pierden la guerra, la fábrica Mauser se desmantela, los que fueron los armamentos que se utilizaron para la guerra quedan los viejos, Ujú. vendríamos a ser, no se produjeron más, y después 2 o 3 socios, ingenieros de lo que fue la firma Mauser, refundan la empresa y hoy en día existe como una fábrica de armamentos de safari y de exposición militar. Ajá. Pero en fin, dicen los sobrevivientes, y registra Walsh, eran fusiles que se utilizaban para las exhibiciones militares y demás. Señala, cuando menciona en la parte del medio de Operación Masacre Walsh, la marca de los fusiles Mauser, que esa iba a ser la razón por la que muchos de ellos salvarían sus vidas. Y también iba a ser la razón por la que muchos de ellos sufrirían una muerte horrible, y la razón es que los fusiles tenían una potencia muy baja, ¿no? Entonces, bueno, obviamente les tenían que descalabrar la cabeza a tiros, o algunos de ellos sobrevivieron. Ujú. Si el tiempo lo permite, si te parece, quisiera leer una parte Dale. que viene después de lo que se llama, el capítulo que se llama La Matanza, que es obviamente cuando los bajan al descampado de José León Suárez y los empiezan a fusilar, en donde vendría a ser el segmento o el capítulo 24, se llama El tiempo se detiene. Ya se hizo la recorrida, los primeros disparos, la recorrida ultimando a algunos, y los sobrevivientes están intentando ver en qué momento tienen que huir o si tienen que no huir, ¿no? Y dice así, ya en el piso ellos, ¿no? La mayoría de ellos. Horacio Dicciano no se mueve.
Está tendido de boca, los brazos flexionados a los flancos, las manos apoyadas en el suelo a la altura de los hombros. Por un milagro no se le han roto los anteojos que lleva puestos. Ha oído todos los tiros, los gritos y ya no piensa. Su cuerpo es territorio del miedo que le penetra hasta los huesos. Todos los tejidos saturados de miedo. En cada célula la gota pesada del miedo. No moverse. En estas dos palabras se condensa cuánta sabiduría puede atesorar la humanidad. Nada existe fuera de ese instinto ancestral. ¿Cuánto tiempo hace que está así como muerto? No lo sabe, y no lo sabrá nunca. Solo recuerda que en cierto momento oyó las campanas de una capilla próxima. 7, 6, imposible decirlo. ¿Acaso eran soñados aquellos sones lentos, dulces y tristes que misteriosamente bajaban de las tinieblas? A su alrededor se dilataban infinitamente los ecos de la espantosa carnicería, las corridas de los prisioneros y los vigilantes, las detonaciones que enloquecen el aire y reverberan en los montes y caseríos más cercanos, el gorgoteo de los moribundos. Por fin, silencio. Luego el rugido de un motor. La camioneta se pone en marcha. Se para. Otro tiro. Silencio otra vez. Torna a zumbar el motor en una minuciosa pesadilla de marchas y contramarchas. Don Horacio comprende, en un destello de lucidez. El tiro de gracia. Están recorriendo cuerpo por cuerpo y ultimando a los que dan señales de vida. ¿Y ahora? Sí, ahora le toca a él. La camioneta se para, el suelo, bajo los anteojos de don Horacio, desaparece en incandescencias de tiza. Lo están alumbrando, le están apuntando. No los ve, pero sabe que le apuntan a la nuca. Esperan un movimiento, tal vez ni eso. Tal vez le tiran lo mismo, tal vez les extrañe justamente que no se mueva. Tal vez descubran lo que es evidente, que no está herido, que de ninguna parte le brota sangre. Una náusea espantosa le surge del estómago. Alcanza a estrangularla en los labios. Quisiera gritar. Una parte de su cuerpo, las muñecas apoyadas como palancas en el suelo, las rodillas, las puntas de los pies, quisieran escapar enloquecidas. Otra, la cabeza, la nuca, le repite, no moverse, no respirar. ¿Cómo hace para quedarse quieto, para contener el aliento, para no toser, para no aullar de miedo? Pero no se mueve, el reflector tampoco, lo custodia, lo vigila, como en un juego de paciencia. Nadie habla en el semicírculo de fusiles que lo rodea, pero nadie tira, y así transcurren segundos, minutos, años, y el tiro no llega. Cuando oye nuevamente el motor, cuando desaparece la luz, cuando sabe que se alejan, don Horacio empieza a respirar, despacio, despacio como si estuviera aprendiendo a hacerlo por primera vez. Más cerca de la ruta pavimentada, Libraga también se ha quedado quieto, pero infortunadamente para él en una posición distinta. Está caído de espaldas, cara al cielo, con el brazo derecho estirado hacia atrás y la barbilla apoyada en el hombro. Además de oír, él ve mucho de lo que pasa, los fogonazos de los tiros, los vigilantes que corren la exótica contradanza de la camioneta, que ahora retrocede despacio en dirección al camino. Los faros empiezan a virar a la izquierda hacia donde él está. Cierra los ojos. De pronto siente un irresistible escozor en los párpados, un cosquilleo caliente, una luz anaranjada en la que bailan fantásticas figuritas violáceas que le penetran la cuenca de los ojos. Por un reflejo que no puede impedir, parpadea bajo el chorro vivísimo de luz. Fulminea, brota la orden. Dale a ese que todavía respira. Oye 3 explosiones a quemarropa. Con la pierna brota un surtidor de polvo junto a la cabeza. Luego siente un dolor lacerante en la cara y la boca se le llena de sangre. Los vigilantes no se agachan a comprobar su muerte. Les basta ver ese rostro partido y ensangrentado, y se van creyendo que le han dado el tiro de gracia. No saben que ese y otro que le dio en el brazo son los primeros balazos que le aciertan. El fúnebre carro de asalto y la camioneta de Rodríguez Moreno se alejan por donde vinieron. La operación masacre ha concluido. Bueno, esta es una partecita nada más. Este Libraga, al que acá el relato dice que le brota un dolor agudo y sangre a la boca,
sobrevive, después lo vuelven a detener en el tren con un balazo que le perfora la nariz y le sale por abajo de la boca. Y sobrevive incluso varios días después, hasta creo que 8 días después. Dicen que en el medio de las detenciones se le caen pedazos de la cara podrida, ¿no? Y bueno, le dieron un balazo que le atravesó la cara y no muere, no muere. Así que, bueno, a propósito de esto, ¿no? De un poquito, es irrelevante la marca del arma que utilizaba la policía en ese momento, pero justamente estos detalles, en la pierna, en la cara, la poca potencia que tenían los Mauser permiten que él pueda resistir un tiro en la cara. Un tiro en la cara. Que por otro lado hay algo también de suerte, ¿no? Si el tiro era un poco más arriba, claro, lo destrozaba de todas maneras. Pero bueno, me pareció muy interesante. También estoy consumiendo mucho Walsh. He leído también que me quedó afuera cuando hicimos el programa del 24 de marzo, Carta Abierta a la Junta Militar. Y me parece que también sus textos, al ser periodísticos, al ser no ficcionales, expresan también el reflejo de una sociedad siempre violentada, sobre todo por las fuerzas de seguridad, que son fuerzas de seguridad porque están armadas. Habría que ver, ¿no? Hasta dónde resultaría efectiva una fuerza de seguridad que no meta miedo, que inculque valores, si vos querés. Ponele, claro, sí, pero sí, bueno, justamente no es el propósito de la fuerza de seguridad.